polvo y miseria, polvo y miseria. Este nombre, creo, es algo de mucho tiempo, ¿no? La parte de polvo más la parte más de miserables. Yo creo, polvo es que somos de nada, y esa es la verdad. El cuerpo humano, ahorita formado con agua y toda la formación, más cuando es nada más y podrida, se vira polvo y vale unos centavos. Y miseria, ahí también la parte del pecado en nosotros, la miseria en nosotros. El pecado es miserable. Nos lleva a hacer cosas miserables y tenemos la potencial siempre de esta miseria a intentar a dominarnos, tomarnos, posesarnos, y siempre estamos un pasito de ser dominados por esta miseria. Entonces, si no estamos bien claro, entendiendo que sí somos esta, y llega la parte de sentir más, o como dice mucha gente, no te tratas mal o no te pongas para abajo. Yo personalmente creo la libertad, y yo creo tú, Elías, llega en realmente ser y reconocer que somos miserables y peor. Así es, Ernie, efectivamente somos todos polvo y miseria. Y pues definitivamente esto no le gusta a la mayor parte de las personas, ni siquiera escuchar. Se suena fuerte. Suena fuerte y es fuerte, y no obstante, y a pesar de todo, es la verdad. La idea de ser puerco. Estas veces... Bueno, vamos por partes. Primero, claro, hay que reconocer que somos polvo y miseria. Luego ya pasamos a la segunda parte, que ya es escandalosa, y es esta, es que no solamente somos polvo y miseria, además somos puercos, degenerados y depravados. ¿Cuándo empezamos a hacer esto? Nacimos así, porque según la Biblia, nacimos en pecado, y el pecado es estas cosas que mencioné y mucho más: codicia, ira, depravación, maldad, idolatría. Entonces, sin duda no es algo que guste y que sea fácil de reconocer. De hecho, es imposible de reconocer humanamente hablando. Este es ya el trabajo de Dios. Este es el trabajo del Espíritu Santo, que viene a redarguirnos de justicia, de juicio y de pecado. O sea, Él viene a notificarnos que efectivamente, sin lugar a dudas, somos polvo y miseria, malvados, esclavos de la maldad, o sea, esclavos del pecado. Pero ahí no acaba la revelación de Dios. Ese es solo el comienzo. Nos viene a decir, pues Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquella que crea no se pierda, no esté perdido. Y llega la buena noticia. Y llega el nuevo nacimiento. Ahora, el punto de que hablabas es muy importante. Es fuerte. Cuando escuchan esto las personas, creen que esto los va a deprimir, los va a entristecer. Como la iglesia hacía para controlar a la gente. Tú eres pecador, tú eres mala. Y no tenían nada, como tenía que levantar Ellos fuerza. nada más vienen con la primera parte del discurso: eres pecador, eres malvado, y sí, pero no hablan la segunda parte de la noticia. Es que Dios amó a los polvos y miserias, a las criaturas, a sus hijos y a sus hijas, y murió por ellos. Despojó a Satanás de su poder tras su resurrección, con su muerte y su resurrección, cumplió la ley por nosotros, y ahora muestra su amor derramando su Espíritu Santo, o derramándose Él en Espíritu Santo, en el alma de toda persona que reconozca esto. Reconocer esto es el principio del arrepentimiento, y el arrepentimiento es vida. Okay. No es como la gente cree, que si se arrepienten van a tener que cargar culpas. Precisamente es todo lo contrario. Cuando te arrepientes, las culpas salen. Obviamente salen por el sacrificio de Yeshua.
Y no solamente salen las culpas, somos liberados, porque no solamente las culpas nos tienen aprisionados, también el pecado, la criatura vieja. Entonces, Yeshua hace una liberación completa. Entonces, todas las personas que reconozcan que son polvo y miseria, y que, pues también lo tenemos que decir, que por causa de la ley, justa, santa y buena, somos culpables, todas las personas que reconozcan esto van a empezar a experimentar el poder de Dios, la libertad de Dios, y empezar a tener comunión con Yeshua. Entonces, lo primero que hay que dejar en claro es que reconocer que somos polvo y miseria trae grandes beneficios, grandes, enormes, para cada persona que reconozca eso delante de Dios. Viene la libertad espiritual, viene la comunión con Dios y el caminar con Dios cada día y empezar a servir a Dios, porque para eso nos liberó Dios de Egipto, para que seamos pues sus servidores, ¿no? Aquí en la tierra. Estos servidores pues tienen que hablar el Evangelio, vivir el Evangelio y aguantar mucha persecución. Yo creo que también la parte difícil es si estamos enfocados en nuestra miseria y el Espíritu Santo está morando en nosotros, deberíamos estar viviendo como hijos en la gracia y no concentrándonos en la miseria. Bueno, es un balance, ¿no, Ernie? Porque es necesario estar en contacto con esta miseria, definitivamente, y esto es perfectamente lógico y racional ante Dios, porque si no estuviéramos en contacto con nuestra miseria, pues nos sentiríamos dioses, ¿no? O sea, nos envaneceríamos. Por eso tenemos que estar pues en contacto con esta miseria. En cuanto a la maldad o al pecado, pues tenemos que estarlo sometiendo en esa guerra espiritual en la que vivimos, cuya guerra ya fue ganada, ¿no? O sea, es una guerra ganada. Yeshua ganó. Sí, es balance, porque si va por un lado o por otro, tenemos y podemos ver en el mundo, en las iglesias, los resultados de gente sufriendo, how do you say, flagelándose, en y este... el otro polo, gente diciendo somos hijos del rey, sí, exacto. Y si vamos a las escrituras y vamos de ahí con revelación de la criatura vieja, que es muy claro en varios lados, más en Romanos, ¿no? Romanos es bien claro y directo, que hasta que el momento que salimos y Dios nos quita la respiración cuando vamos de este cuerpo, el cuerpo se queda y vira polvo, y va a estar viviendo esta criatura vieja cada minuto con nosotros. Ahí es cuando es un poquito también escandaloso decir, yo entiendo que nací con Satanás, parte de esta caída viviendo, morando en mí. Wow, la gente, no, ¿cómo crees? Soy un puerco, soy una mierda, soy todo esto, y yo entiendo, más queremos clarificar esto un poquito, que hay libertad en porque estamos respetando esta parte que es el asesino a Dios, ¿no? Nosotros asesinos somos, how do we say, we kill God. We kill God. Así es. Aquí está Satanás, el padre de la mentira, que les hace creer a las personas que si reconocen su miseria, su maldad, o sea, reconocer los pecados, reconocer que somos pecadores, lo que incluye reconocer que somos culpables. Es importante mencionar esto, porque cualquier persona que confiesa sus pecados está confesando también que es culpable. En el momento que los confiesa genuinamente, o sea, por obra del Espíritu Santo, las culpas salen, y no salen un ratito, salen para siempre y en un instante, porque el alma está creyendo por fe que ya hubo un sacrificio, el sacrificio del Mesías, hijo de David, que pone fin al pecado, en el sentido de que
ya expió por nuestras culpas, ya pagó nuestras culpas con su sacrificio, pero como lo hemos dicho siempre en Polvo y Miseria, y lo acabas tú de decir perfecta y claramente, el hombre viejo, el pecado, continuará hasta el fin de nuestra travesía en este mundo. La diferencia es que Yeshua ya venció a Satanás, ya venció el pecado, y todos aquellos que quieran vencer el pecado que mora en ellos, la ira, la tristeza, los celos, la envidia, la fornicación, el adulterio, la drogadicción, los vicios, los deseos de venganza, los deseos de suicidio, la glotonería, la masturbación, todo lo que es obstrucción y cadenas, pues reciben el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo para vencer día con día esto y vivir en libertad y vivir muy alegres. De manera que los que creen que si reconocen sus pecados y reconocen que son polvo y miseria, o sea, que somos falibles, que somos imperfectos, pero no solamente esto, o sea, reconocer que somos pecadores es reconocer que estamos esclavos del pecado. Y Yeshua lo dijo, todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Aquí la situación es que el enemigo, Satanás, no les deja ver a los pecadores que son esclavos. Al contrario, Satanás les hace creer que son libres. A justificarlo. Así es, no, pues eres libre porque no estás en la cárcel, eres libre porque tienes coche, eres libre porque tienes dinero, eres libre porque has desarrollado tu intelecto y tu conciencia. O sea, Satanás tiene mil maneras de engañarnos y también nos engaña por medio del cristianismo, a donde es muy importante eso que mencionabas. Vemos como dos polos, ¿no? Dos vertientes. Por un lado, un gran grupo de cristianos flagelándose, soy culpable, hay que sufrir, hay que... Y por otro lado, pues otro grupo de personas que ya se olvidaron que son polvo y miseria, o a lo mejor nunca lo supieron y ahora... Sí, ya muere el Espíritu Santo, tenemos que vivir en el Espíritu Santo, vivir por la gracia y no ponernos para abajo, más ahí es peligroso. Es que reconocer que somos polvo y miseria, lejos de ponernos abajo, nos levanta a alturas insospechadas. Esto es lo que queremos dar a entender en esta cápsula. Que no le crean a Satanás, que si reconocen sus pecados y que son polvo y miseria, van a entristecerse, al contrario, van a recibir el Espíritu de Dios, va a empezar a morar en ellos y a hacer obras, las obras de Dios en ellos. Van a dejar de ser esclavos, van a salir todas las culpas que los tienen aprisionados, culpas que no quieren reconocer, culpas que tratan de justificarlas por medio de mil maneras. Entonces, este es el punto, reconocer que somos polvo y miseria y culpables delante de Dios es una maravilla, porque en el momento en que lo hacemos, en cuanto a la culpa, pues salen, ya no hay culpas, ya no hay condenación para los que están en Yeshua. Sí, ahí podemos acercar en nuestra relación a Dios. Ahora, el punto de reconocer que somos polvo y miseria es maravilloso, porque eso va a hacer que ya no vivamos fingiendo, que ya no vivamos maquillándonos, pretendiendo ser lo que no somos ante los demás y ante nosotros mismos. O sea, no reconocer que somos polvo y miseria nos lleva a creer que somos grandes, sí, cuando no somos grandes. Nos lleva a creer que somos buenos cuando no somos buenos. Entonces estamos viviendo un engaño. Y Yeshua viene a abrirnos los ojos, a quitarnos el velo para que seamos libres. Y Él lo dijo. La verdad los hará libres. Y la verdad es Yeshua. La verdad no está en la universidad, ni está en el Tíbet, ni está en Jerusalén, ni está en los libros, ni está dentro de ti, ni de mí. La verdad es Dios. Y Dios es una revelación. Es una revelación. Punto. No es una creencia ni siquiera. Es una revelación. Nosotros no precisamente somos creyentes, como a los cristianos se llaman entre ellos, ¿no? Son creyentes. ¿Creyente en qué? Pues hay creyentes en Buda, hay creyentes en Jesús, creyentes en Donald Trump, hay creyentes en Hillary Clinton. O sea, los hijos de Dios no nos regimos por creencia o por una creencia, sino por una revelación directa de Dios. Y esto escandaliza a las personas y hasta se han reído de nosotros en muchas cápsulas de polvo y miseria, cuando decimos que es revelación, cosa que el mismo Pablo lo dice. Yo no aprendí esto de hombre ni por hombre, sino por revelación de Dios, de lo alto. Multidimensional. Así es, la multiforme y multidimensional sabiduría de Dios, la cual es extremadamente sencilla y contrasta demasiado con la supuesta
sabiduría del mundo que es para Dios abominable, porque no es una sabiduría pura, es la sabiduría de Satanás, porque hay que recordar que Satanás era y fue creado, claro, acabado en hermosura, en sabiduría y en perfección, pero él se rebeló, y en esa rebelión arrastró a muchos ángeles que llegaron a ser demonios, y en esa rebelión también introdujo su simiente en la tierra, la simiente de Caín, que bueno, pues esto no pertenece a este tema, pero pues volvemos al punto. Reconocer que somos polvo y miseria es libertad inmediata, pero reconocerla ante Dios. Ahora, si nada más reconocemos que somos polvo y miseria, pero no pecadores, ni culpables, ya no es de Dios eso, porque Dios no revela por partes. Él dice, sí, son polvo y miseria, sí, han hecho obras dignas de palazos, pero ya los perdoné, ya, los amo, los amé, ya. Siempre voy a amar. Y siempre estaré con ustedes. Entonces, no se trata de estar en el flagelo y soy polvo y miseria. Además, gracias a Yeshua no nos ven ni tristes ni deprimidos. Nosotros todo el día decimos somos polvo y miseria, somos puercos, pero número uno, como puercos ya no andamos viviendo, porque ahora Yeshua está en nosotros y por su gracia ya no estamos viviendo en la porquería, o sea, en pecado. Eso es vivir en la porquería, no vivir en la calle. Y en cuanto a la miseria, pues es necesario verla, y cómo no verla. De hecho, pues esto remite a lo que dijo Pablo allá en 2 Corintios 12, o sea, hablando él de la enfermedad, porque también la enfermedad humana no es una evidencia más de la miseria humana, la vejez no es una evidencia más de la miseria humana. Entonces, como tú dijiste al principio, el pecado es miserable y nos hace además hacer acciones miserables y hablar palabras miserables, porque ese es otro punto. Para Dios las palabras son obras, equivalen a obras. En el mundo no, el mundo cree que las palabras se las lleva el viento, pero para Dios dice no se las lleva el viento, y ustedes van a dar cuentas de toda palabra que hayan dicho, porque se peca con la palabra, claro, se peca con la mente, pero y con el corazón perverso y engañoso, pero pues de momento creo que eso es todo, y dejar en claro que reconocer esto es vida. Y volvemos al Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados, el que encubre, en otras palabras, su miseria, su maldad, sus pecados, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, en este caso del pecado, porque de la miseria no nos podemos apartar, pero sí del pecado. ¿Cómo nos apartamos? Venciéndolo, estando en juicio contra el pecado. Alcanzará misericordia. Y ese alcanzar misericordia es alcanzar el Espíritu Santo. Nada más y nada menos. No es nada más la misericordia de Dios. Es que Él dice en Juan 14, el que me ama, yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada en Él. Y eso me maravilla. No tengo nada más que decir. No le crean a Satanás. Reconocer que somos polvo y miseria, que lo somos. No somos vanidosos, no somos traicioneros, no somos ingratos, no somos adúlteros, no somos codiciosos, no somos desleales. Bueno, y esto es una lista corta. Mejor reconoce, deja de creerte justo, bueno y santo. Porque acuérdate lo que le pasó a Job. Job se creía muy bueno, muy justo, muy santo, un gran padre de familia, muy trabajador, un buen ciudadano. Y nada de esto era cierto. Entonces Dios, como había escogido a Job y como era un elegido, lo quebrantó para que Job pudiera darse cuenta que era un miserable y que no era un justo, ni un bueno, ni un santo. Y cuando lo reconoció, ahí fue investido del poder de lo alto, o sea, recibió el Espíritu Santo, volvió a nacer. Claro, el libro termina con que pues, su familia le dio dinero y volvió a tener hijos y hijas, qué bueno. Pero lo más importante que ahí no se menciona es que él volvió a nacer. No que le dieron anillos o piezas de oro a su familia, eso es irrelevante. Lo más importante es que volvió a nacer. Él volvió a nacer cuando dijo, de a oídas te había escuchado, pero no te conocía. Ahora te conozco, me callo, enséñame tú, ya no hablaré. Ya, sean libres. Polvo y miseria.